Para comprender mejor lo que significó para Horacio Butler la colonia artística de Borschwede y su estadía en este lugar antes de ir a París, yo recurrí a dos fuentes importantes y sumamente ricas en su contenido, que son dos libros escritos por Horacio Butler: La pintura y mi tiempo, por un lado, y Las personas y los años, por el otro. Asimismo, a las cartas que escribió Horacio Butler tanto a su familia, que estaba aquí en Buenos Aires, como a algunos de los artistas o de los referentes con los que Butler convivió en Borschwede cuando Butler se traslada y se instala en París. Entonces, teniendo como referencia esos textos, me propuse ir tras los pasos de Butler y reconstruir toda esa experiencia tan desconocida por nosotros y tan enriquecedora para la comprensión del arte argentino del momento, ¿no? Para ampliar un poco más lo que fue la aportación de lo que la historia del arte ha registrado como Grupo de París. De modo que, siguiendo estas fuentes, viajé a Borschwede y lo hice siguiendo el relato de Horacio Butler. Butler llega a Alemania en 1922 en un barco que había partido del Río de la Plata, y él pensaba bajar en el puerto de Vigo, cosa que no hizo, porque un alemán que viajaba con él en el barco le sugirió seguir el trayecto definitivo de ese barco y bajar en el puerto de Hamburgo. Primera contrariedad, digamos, en el plan inicial. Baja en el puerto de Hamburgo, recorre un poco, explora un poco la ciudad, y ahí en Hamburgo alguien le dice que por qué no va a visitar Borschwede, que seguramente le podría llegar a interesar, ya que en ese lugar existía una colonia de artistas. Estamos hablando de 1922, de la Alemania de entreguerras, de un contexto sumamente rico en producción artística. Y esta persona que le habla a Butler le estaba hablando de una colonia de artistas que para el momento era muy conocida en Alemania y en Europa en general. Entonces Butler decide ir en tren, bueno, era la posibilidad que tenía por otra parte, desde Hamburgo hasta Borschwede. Borschwede queda en el norte de Alemania, entre Hamburgo y Bremen. Entonces él el trayecto lo tiene que hacer en tren, tiene que hacer un cambio de tren. Él relata que esta travesía es tortuosa justamente por los cambios de trenes, por las combinaciones, porque todavía hacía mucho frío, en una primavera en donde el invierno no dejaba de retirarse. Entonces el relato que hace es de una cierta sensación de hostilidad, pero al mismo tiempo con curiosidad, con interés. Entonces aquí convendría explicar un poquito brevemente qué era la colonia de artistas de Borschwede en 1922. Se trataba de un colectivo de artistas que se fue configurando hacia fines del siglo XIX, 1889, y que tuvo como protagonistas a un grupo de artistas paisajistas que quisieron desarrollar algo así como lo que había sido la escuela de Barbizon para los paisajistas franceses. Es decir, la idea de salir de la academia. Eran artistas que se habían formado en la academia con los modelos, digamos, de los paradigmas tradicionales de artista que trabaja en su taller. Salir entonces del taller y explorar la naturaleza.
y ensayar un tipo de vida donde el artista fuera inspirado por una naturaleza de dimensiones casi podríamos decir panteístas, ¿no? Imbuidos de una sensación de misticismo, de una experiencia de alguna manera mística. Ahí se dan cita artistas menos conocidos tal vez por nuestra historia del arte, como pueden ser Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Hans am Ende, por cierto, sí, menos conocidos por lo que nosotros sabemos del arte europeo. A esta tríada se le suma después Heinrich Vogeler. Y esta presencia de Vogeler va a ser importantísima, porque Vogeler va a construir en Borswede una casa muy importante, la Barkenhof, que se llama así porque significa algo así como casa de los abedules, y el abedul es una especie botánica muy presente en Borswede y que está presente en la pintura de paisajes de Borswede casi como un leitmotiv en la obra de todos los que han pintado en Borswede, incluido Horacio Butler. A este grupo de artistas se le van a sumar tres mujeres importantes. Una va a ser Paula Becker, que se va a casar con Modersohn, es decir, va a ser Paula Modersohn Becker. De este grupo de artistas, la más conocida para nosotros va a resultar ser Paula Modersohn Becker. Se le suma también Martha Vogeler, que se va a casar con Heinrich Vogeler. Y se le suma también la escultora Clara Bethoff, que se va a casar con Rainer Maria Rilke, el poeta, y que a principios del siglo XX va a Borswede y escribe un ensayo que se titula Borswede, en el que va a dar un poco las pautas estéticas desde el punto de vista más teórico de lo que va a ser la experiencia de estos artistas, músicos y poetas en relación con la naturaleza. De modo que a ese lugar va Horacio Butler, esa colonia, al encuentro de esa colonia de artistas. Él dice en sus relatos: estaba esperando conocer con anhelo esa Arcadia que seguro sería la colonia de Borswede. Butler, como comenté, llega en tren, baja en la estación de Borswede, estación que sigue existiendo en la actualidad, no para viajes de rutina, sino casi para como un circuito digamos turístico de fin de semana. Pero sigue estando en la misma estación tal como la encontró Horacio Butler, y ahí lo recibe Martha Vogeler. Martha Vogeler, que a la sazón ya se había separado de Heinrich Vogeler y que había empezado a desarrollar una comunidad paralela de artistas, en realidad no tanto una comunidad como la de la Barkenhof, pero sí un lugar que daba alojamiento, era una hostería, digamos, daba alojamiento a artistas, y que en paralelo había desarrollado un espacio para las artes aplicadas. Entonces, cuando Butler llega, ahí lo recibe Martha Vogeler, y Martha Vogeler le da alojamiento en la Haus in Schlu, que sería como la casa del pantano, ¿no? Porque Borswede es una tierra un tanto pantanosa, llena de bosques de abedules, ¿no? Entonces ahí lo tenemos instalado a Horacio Butler para vivir la experiencia de Borswede. Liebe Martha Vogeler, ich weiß, Sie warten meinen Brief. Pardon, die Reise war zu schwer und ich war schrecklich müde. Ich hatte Ihren schönen Brief und ich
hatte viel gedacht in den warmen Schluh, in das blaue Zimmer und die zwei süße Marthas. Wien ist noch so fremde, aber mit ihrem Schal, ich hatte das Gefühl, dass sie sind immer sehr nah. Heute hatte ich viel gearbeitet mit meinem unsympathischen Gepäck. Wien ist 5-mal teurer wie Deutschland. Man kann, weiß nicht, leben mit 200.000 Kronen am Tag. Morgen werde ich länger schreiben und lesen. Verstehen Sie ein Wort? Ich habe kein Lexikon hier. Alles ist noch im Bahnhof. Das verstehe ich nicht, aber grüße Sie. Badi grüßt Sie. Badi grüßt Sie. Badi grüßt Sie. Viele, viele Dank für Sie und kleine Martha. Ist es 6 Uhr Abend? Mein Hotelzimmer ist kalt. Ich bin alles in Worpswede. Bis morgen. Oh, die Mütze in meinem Koffer. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, was das heißt. Ist ja süß. This is 2 days later, Vienna, 26th of November 1922. Ich habe viel gedacht an Ihnen bei der Stephanskirche und mit den schönen Kranachs von diesem Museum. Was machen Sie jetzt? Sticken Sie viel? Und Georg, das ist wahrscheinlich mein Vater, der kleine Georg, grüßen Sie alles, die sympathischen Mädchen von Worpswede. Und für Sie, meine Luvenia. Ihr Horacio Butler. Er hat hier im Schluh Künstler getroffen, zum Beispiel Willi Damasch oder Alfred Kollmar, Walter Müller und besonders Tetius Tügel und Bram van Velde, und einige von diesen Künstlern sind auch nach Paris gegangen. Und wir wissen nicht, ob sie dort sich getroffen haben oder ob es Zufall war, dass sie alle nach Paris gegangen sind. Also ich habe aus diesen Briefen den Eindruck bekommen, dass sich Horacio Butler sehr wohl gefühlt hat mit Martha Vogeler, mit Mieke und Mascha und mit Walter Müller, also mit der Familie. Und hier eine gute Zeit hatte im Schluh. Und das ist sehr schön. War auch für mich interessant, diese Briefe zu sehen und mir vorzustellen, wie Horacio Butler hier in der Familie gelebt hat. Und ich hatte den Eindruck, er hat sich sehr wohl gefühlt hier, und das freut mich. Und es ist schön, dass es einmal diese Freundschaft gegeben hat, und ich freue mich auch, dass der Besuch, dass ihr hier zu Besuch wart und wirklich hier in Worpswede geguckt habt, wo Horacio Butler gewesen ist, und dass ihr im selben Zimmer gewohnt habt wie er, finde ich auch schön.
Para conocer lo que fue la experiencia de Horacio Butler en Borsvede, fue crucial el haber contado con el aporte de Berit Müller a cargo de la Housing Schlu, que es el lugar donde Horacio Butler se alojó durante su estadía en el lugar, ya que nos permitió conocer un material que para nosotros era absolutamente desconocido, ¿no? Como fueron las cartas que Butler le escribió a su bisabuela, Martha Vogler, y a sus 3 hijas. Así como también fue muy importante todo el aporte que nos brindó el Barkenhof, el Museo de Barkenhof, ahí en Borsvede, ¿no? Porque, bueno, esto nos dio la posibilidad de conocer una parte de Horacio Butler que no conocíamos. Las cartas que se preservan en Borsvede son muy reveladoras en el sentido de que, si bien no tienen datos minuciosos sobre la producción artística de Butler, sí contienen referencias muy importantes respecto del grado de amistad y cierta complicidad que Horacio Butler había tenido con Martha Vogler y con sus hijas, que son las receptoras de esas cartas. Son cartas muy, muy lindas desde el punto de vista humano, ¿no? Pero a la par de la importancia que tienen estas cartas como testimonio de la estadía de Butler en Borsvede, está también el otro componente que significó este viaje tan revelador a Borsvede que nosotros hicimos, que son las obras. Las obras que Horacio Butler pintó en Borsvede y que se preservan celosamente catalogadas y preservadas, tanto en la Haus in Schlu, que es el lugar donde se sigue trabajando un poco siguiendo el mismo modelo que se desarrolló cuando Butler estuvo ahí en los años 20, y también las obras que están en propiedad de Peter Ense, un historiador del arte que conoce muy bien la producción artística de este periodo y que ha analizado muy agudamente las influencias de Horacio Butler en Borsvede y también la aportación que Butler hizo a la colonia artística de Borsvede. Ich sehe in diesem Bild noch Anklänge an den Jugendstil. Das sind einmal die horizontalen Schichtungen, die wir hier haben, und vertikal die Reihungen. Man kann das vielleicht auch wiederentdecken in den Bildern von Ferdinand Hodler, dem Schweizer Maler, der eigentlich zu den Symbolisten gezählt wird, aber ich sehe ihn auch in den Bildern von Willy Dammasch wieder, genau, die eine ähnliche Struktur haben. Das heißt, als Butler nach Worpswede kam, fand er hier schon eine Gruppe von Malern vor, die eigentlich, so, was auch für Butler gilt, die Anregung über Paula Modersohn-Becker erhielten und sich hier zusammengefunden haben und hier einen eigenen Worpsweder Expressionismus kreierten. Und federführend waren damals Willy Dammasch, Bram van Velde und Alfred Kolmar. Das waren die Zeitgenossen von Butler. Es ist aber überhaupt nicht bekannt, ob diese 4 jemals sich zusammengefunden haben, in einer Gesprächsrunde oder auch in der Arbeit. Selbst alle sind ja im Folgejahr nach Paris gegangen. Es ist auch nicht bekannt, dass sie sich dort wieder getroffen haben. Sagen, Mensch, hier aus Worpswede. Nein, das ist nicht dokumentiert.
Das ist das Schützenfest oder Erntefest. Ja. Ein Fest in Worpswede mit Karussell und Buden und im Hintergrund sieht man die Kirche. Schießhalle. Where you can shoot, you know, so something, and then you get a flower. But Und auch bei diesem Bild schätze ich sehr den Reiz des Unvollendeten, des Non Finito. Die heißt ja ein eigener Kunstbegriff. Ja. Auch dieses Bild ist nicht signiert, das heißt, es ist sozusagen nicht abgesegnet, ja, als vollendet. Und auch hier haben wir eine Rückseite, die sich sehen lassen kann. Und das ist der Dreck von Peter Elze. Wird am deutlichsten der bei ihm aufkeimende Expressionismus deutlich. Ich denke, dieses ist am expressivsten von allen. Ja, ich selbst schätze diese Bilder sehr. Ich lebe auch damit, sie hängen ständig bei mir. Die wandern manchmal von Wand zu Wand, aber 2 oder 3, die ich habe, sind immer bei mir ausgestellt. Ja. 3 typische Worpswede-Motive, die auch die alten Worpsweder Maler immer wieder benutzten. Das heißt Moorgraben, Moorbrücke, Birken und meistens noch ein hoher Himmel. Den Sprung, den Horatio Butler 1920 hier hinein in die Worpsweder Kunst gemacht hat, den kann man am besten ermessen, wenn man Bilder von Otto Modersohn oder Fritz Overbeck damit vergleicht, die in derselben Zeit entstanden sind. Eine Ausnahme ist natürlich Paula Modersohn-Becker. Da ist die Orientierung sehr nahe. Al haber conocido la experiencia de Horacio Butler en Worpswede, pudimos darnos cuenta de que las pinturas que quedaron en Alemania, y que de hecho no conocíamos hasta no haber viajado allí, encontramos una referencia muy importante que él ya había indicado en La pintura y mi tiempo, y se refiere a la influencia de Paula Modersohn-Becker. Esta influencia quedó claramente identificada en particularmente una pintura que vimos, que es una figura de niña resuelta de una manera muy sintética y que tiene una flor en la mano. En sus manos está portando una flor de una manera bastante significativa, una flor que expresa la pureza, que expresa cierto grado también de inocencia, y que Butler identifica sobre la base de dos intereses. Por un lado, el interés por la forma sintética, la resolución formal de la figura humana, y por otro lado el interés en expresar el estado de melancolía de estos personajes. Butler en Worpswede
siente este estado de melancolía en el que están sumidos muchos de los personajes retratados. Y cuando nosotros advertimos que Butler se lleva estas pinturas, o por lo menos algunas de ellas, a París, cosa que sabemos por el testimonio que existe en fotografías que se encuentran en su archivo en la Academia Nacional de Bellas Artes, advertimos que realmente fue para él una influencia significativa. Hay particularmente el testimonio de una foto del interior del taller de Butler que tiene como imagen de fondo una pintura seguramente hecha en Borsvede, una pintura de un niño que refleja esta poderosa influencia que en su momento ejerció Paula Modersohn-Becker. Yo creo que para terminar podríamos sintetizar diciendo que la experiencia de Butler en Borsvede permite expandir un poco más o darle un poquito de complejidad a lo que nosotros ya sabíamos sobre el Grupo de París. ¿Por qué? Porque si bien París fue el foco, el núcleo, el espacio de encuentro, de convergencia, de reunión de los artistas que integran este colectivo, hay otras espacialidades que, como el caso de Borsvede, en el caso de Butler, o España, en el caso de Berni, o Italia, en el caso de Strindbergo, simplemente por mencionar algunos testimonios, nos da la posibilidad de entender que en la comprensión del Grupo de París no solamente debemos atender a lo que ellos absorbieron de estas experiencias, sino también a comprender que ellos se integraron en esos contextos, aportando a las historias locales sus propias experiencias. En ese sentido, queda muy claro cuando comprendemos que para Borsvede, Horacio Butler forma parte de la colonia de artistas locales. Y así quedó registrado en las publicaciones, en sus colecciones y en sus historias del arte local.